Hola, en este video vamos a ver cómo crear funciones simples y cómo utilizar distintas librerías o paquetes en R. Bien, podemos pensar que R es algo así como un celular. Un celular viene con algunas aplicaciones preinstaladas o con algunas aplicaciones instaladas de manera predeterminada, y hay algunas otras que nosotros las podemos instalar por nuestra cuenta. Así es como funciona R, ¿ya? Y algunas funciones vienen incorporadas en algunos paquetes o en algunas librerías que nosotros debemos instalar, que no vienen en la librería base. Bien, vamos a crear un script que le vamos a llamar funciones y librerías. Y entonces vamos a recordar ya que la distancia entre dos puntos, digamos que estos puntos son x1 y 1 y x2 y 2, ¿cierto? Es ¿cuánto? Esto es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, eso al cuadrado, ¿cierto? Vamos a borrar la consola acá, ¿cierto? Y esto está elevado a 1 medio, ¿cierto? Esta es la típica fórmula que uno vio en el colegio. Bien, y entonces vamos a ocupar esta idea ya para ejemplificar cómo es que uno puede crear funciones y cómo es que uno puede utilizar funciones de alguna librería que no esté instalada en R y que nosotros tengamos que instalar. Bien, y entonces vamos a comenzar creando una función que se va a llamar diff. Entonces esto va a ser un objeto, una función, así que utilizamos el comando function x, y, ¿cierto? De quien depende la función, y el valor lo anotamos entre llaves. Bien, ejecutamos la línea 2 y, por ejemplo, veamos qué es lo que hace esta función que hemos definido nosotros si le entregamos dos entradas, una es 5 y la otra es 7. Ejecutamos la línea 3, ¿cierto? Y esto es menos 2. Ahora, como entradas para x y para y podemos ingresar también vectores. Por ejemplo, 5, 7, un primer vector, y un segundo vector, 4,9. Ejecutamos ahora la función diferencia aplicada a estos vectores y obtenemos entonces que ella operó, ¿cierto? Por componentes. A 5 le restó 4, eso le dio 1, y a 7 le restó 9, y eso le dio menos 2. Bien, vamos a crear otra función que le vamos a llamar qua y que es simplemente elevar al cuadrado. Entonces vamos a decir que esta función depende de x y su fórmula de definición es x al cuadrado. Vemos acá, ¿cierto? Que se han creado la función diff y la función qua. Vamos además a crear otra función que le vamos a llamar rc de raíz cuadrada con el comando function que depende de x, la función de x, esta función rc,
y me entrega la raíz cuadrada de un número o de un vector, componente a componente. Bien, entonces, por ejemplo, veamos eso de componente a componente. Si es que calculamos RC al vector 144,25, ¿qué es lo que nos devuelve esta función RC que hemos creado? La raíz cuadrada de cada componente. Bien, y entonces, bueno, vamos a hacer un paréntesis en el sentido que si es que tuviésemos, en vez de puntos en dos dimensiones, x1 y 1, x2 y 2, puntos en tres dimensiones, dos puntos, x1 y 1, z1 y x2 y 2, z2, entonces la distancia entre esos dos puntos en el espacio es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, ¿cierto? Y eso elevado también a un medio. Y entonces vamos a hacer cuenta que tenemos un punto que vamos a llamar P1, que está en el espacio, y sus coordenadas son 3, 4 y 1. Otro punto que se va a llamar P2, cuyas coordenadas son 5, menos 2 y 4. Y entonces vamos a calcular la diferencia con la función que creamos antes entre P2 y P1. Y acá está el vector de diferencias: 2, menos 6 y 3. ¿Cierto? 5 menos 3, menos 2 menos 4, 4 menos 1. Ok, estas diferencias, ¿cierto?, corresponden a x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1 respectivamente. Y entonces, este valor o este vector de diferencias, ¿cierto?, lo podríamos, por ejemplo, elevar al cuadrado. Y entonces, a la función qua que creamos en la línea 5, le entregamos como argumento lo que definimos en la línea 10 y obtenemos, ¿cierto?, entonces, ¿qué cosa? Las diferencias al cuadrado cada una. Ok, a eso falta, ¿cierto?, todavía sumarlo y después aplicarle raíz. Entonces copiamos lo que hemos escrito en la línea 11, eso ahora lo sumamos porque es un vector, con el comando sum, y obtenemos que esa suma es 49. Y ahora esto que obtuvimos en la línea 12, o que escribimos en la línea 12, le podemos aplicar la función RC que creamos en la línea 6. Y entonces tenemos que la distancia entre los puntos P2 y P1, o P2 y P1, ¿cierto?, es de 7 unidades. Bien, esa es una manera de calcular la distancia entre estos dos puntos. Otra, distinta, es utilizando el comando pipe, que se escribe pipe. ¿Ok? Pero para poder utilizar ese comando tenemos que instalar una librería, ¿ya? Y escribimos entonces install, se autocompleta ahí, install.package, y escribimos dplir para instalar esa librería. Bien, y entonces, por favor, observemos qué es lo que ocurre al ejecutar la línea 14. Ejecutamos la línea 14, voy a mover esto hacia la izquierda. Y entonces se está instalando
ese paquete, que es como si en el teléfono se estuviese instalando una aplicación. Bien, ha terminado entonces la instalación de este paquete, ¿ya? Vamos a dejar anotado aquí que esto, ¿qué es lo que hace? Instala la librería, se usa ese nombre bastante en español, DPLIR, ¿cierto? Esta línea instala esa librería. Y bien, de manera análoga como uno hace con el teléfono. Una cosa es instalar una aplicación y otra cosa distinta es ejecutar esa aplicación. Entonces vamos a dejar esta línea comentada y en la línea siguiente vamos a cargar esta librería, y eso lo podemos hacer con el comando library y entre paréntesis el nombre de la librería. Bien, entonces voy a borrar lo que está en la consola, voy a ejecutar la línea 15 y entonces ahí, digamos, se ha cargado la librería DPLIR, ¿ok? Entonces esta librería permite trabajar con una función especial, ¿ya?, que se llama pipe, que es, ¿cierto?, ese símbolo que está ahí, porcentaje mayor porcentaje, y que lo escribimos con control shift M. Bien, vamos a borrar la consola, ¿ya? Y vamos entonces ahora, previamente vamos a anotar que lo que hace esta línea 15, esta línea carga la librería DPLIR. Bien, y entonces si quisiéramos calcular la distancia entre el punto P2 y P1 de otra manera, no es que esto sea muy corto, pero es para ejemplificar cómo es que podemos cargar una librería y cómo aplicar funciones, ¿ok?, de manera consecutiva. Entonces vamos a tomar el vector P2 menos P1 y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso, ¿cierto?, resta componente a componente, obtiene un vector que tiene 3 componentes y cada componente lo eleva al cuadrado, ¿ok? O sea, es la suma de los cuadrados de las diferencias que está bajo la raíz. Entonces, perdón, todavía no es la suma, es el vector de diferencias al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Sumar. Entonces escribimos control shift M, el símbolo de pipe, sumamos y después a ese resultado le aplicamos la función sqrt. Bien, y entonces, ¿qué va a hacer esto? Calcular las diferencias al cuadrado. Después, este comando me permite al resultado anterior, lo que está a la izquierda, sumar. Es un vector, sumar los componentes. Y al resultado de eso, después le aplico la función raíz cuadrada, ¿ok?, que no es la función que está acá, o sea, es la misma, pero esta función viene en la librería base. Y entonces ejecuto la línea 16 y obtengo que la distancia entre los dos puntos es 7. Bien, de esa manera entonces es como podemos hacer funcionar algunos comandos
o funciones, ¿ya? Algunas funciones especiales en R que no están en la librería base requieren que uno instale y que además cargue en la sesión de R en la cual está trabajando ciertas librerías para poder ocupar funciones específicas.